pues los animales siguieron y siguen reproduciéndose y en diferentes especies. Y pues, pero dice que todo el nombre que Adán le puso a cada animal, ese es su nombre. Así que había una tarea que hacer. Él no iba a estar como un haragán, como ¿saben? Un haragán, un vago, una persona desocupada. El hombre iba a tener responsabilidad. Entonces, ese sentido de la responsabilidad, desde el principio de la vida, el Señor la puso en la cabeza del hombre, para que el hombre entienda que debe ser de utilidad, de provecho. Alabado sea el nombre del Señor. Y pues, alabado el nombre del Señor. Después de que Jesucristo fundó la iglesia, siendo Él precisamente el fundador y cuya cabeza es Él, a lo largo de toda la Biblia usted se ha dado cuenta cómo la iglesia ha quedado organizada, y estando ella organizada, se le ha delegado funciones. La iglesia tiene un rol, un oficio que cumplir. Alabado el nombre del Señor. Y bueno, la Biblia presenta unas personas que estaban allí en una plaza desocupados, y el Señor le preguntó que qué estaban haciendo allí. Y pues ellos contestaron, pues porque nadie no tiene haciendo nada. Entonces pues el Señor lo puso a trabajar en su obra. Pues él lo dice en una forma de parábola, pero estaba dando una enseñanza. Lo que quiero decir, hermano, que el peligro de la ociosidad, de una persona ociosa, sea hombre o sea mujer, trae como consecuencia eh, todo lo malo. Las personas que hoy no le sirven al Señor, que ellos nos culpan a nosotros de que nosotros servimos a Dios porque no tenemos nada que hacer. Eso es Satanás, hermano, invirtiendo las cosas, porque la cosa es al revés. Nosotros sí tenemos muchas cosas que hacer, y ellos, por cuanto no tienen nada que hacer, pues por eso Satanás lo tiene en el pecado, ocupado en el pecado. Entonces, usted ve en el libro de Génesis, en el capítulo 2, y verso 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Usted ve, iba a tener un oficio para que lo labrara y lo guardase. Y dice más, y hombre y mujer, por lo general, la gente tiene una tendencia a pensar en la parte carnal, pero yo no sé, hermano, y debieran las personas en algún momento, tal vez, si pudiera eso resultar, aunque yo imagino que no va a tener resultado porque eso es causa del pecado, pero para vender una ropa interior, las personas que tienen negocios y están promocionando una ropa interior, ponen a una mujer en la ropa interior. Pero si van a vender la ropa interior, no tienen que poner a la mujer con la ropa interior, pero es para que la persona mire a la mujer como un objeto de sexualidad. Amén. Carteles de los allá en Puerto Rico, del campo, más para Adán no se halló ayuda idónea para que ella le ayudara a seguir en esa labor de seguir poniendo, amén, la tarea que Dios le asignó en ejecución. Ella le iba a ayudar. Alabado el nombre del Señor, además de el conocimiento que para muchos es ya de saber que el matrimonio fue instituido por Dios para felicidad de los hombres, para gozo del hombre, y además para que se cumpliese el propósito de Dios de llenar la tierra, de multiplicar la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aparece en la Biblia, hermano, ciertos deberes que la iglesia tiene que cumplir como cristiano, deberes que son parte del cristiano, y como cristiano hay unos deberes sociales que el cristiano debe de cumplir. Son cosas distintas, deberes para con la sociedad y deberes para con los cristianos, pero ambas cosas están allí en la Biblia. Pero todo eso, hermano,
con el propósito de que los miembros que forman parte de esta iglesia no estemos desocupados, porque hay un peligro en estarlo. Y eso es lo que quisiera que nosotros reflexionemos un poquito en esta noche. Yo se lo voy a demostrar por la palabra de Dios. Mire, a nosotros el Señor nos proveyó de todas las cosas que nosotros necesitamos para entrar al cielo. Si hay una persona que no va al cielo, no podrá jamás culpar a Dios de no haber participado de esa bendición. Bendito el nombre del Señor. Y no hay ninguna persona que vaya al lugar de tormento que se haya ido siendo justo. No lo hay. No lo hay. Del mismo modo, no hay ninguna persona que se haya ido al cielo siendo culpable, porque el Señor dice que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado, al culpable. Así que después de que Dios a nosotros nos proveyó, nos puso a nuestro alcance, porque dice que no está lejos para que diga quién subirá al cielo. Dice el apóstol Pablo que eso es como para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo, eso es como para hacer subir a Cristo de entre los muertos, dando a entender que es como, pues si ya Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo la gente lo va a buscar abajo? Pero que dice que ese mandamiento no está tan profundo allá abajo, ni está tan lejos allá arriba, para que quién no los hará bajar entonces. Dice que cerca de ti está, en tu boca y en tu corazón, o sea que está al alcance nuestro. Sí, después que Dios nos facilitó todo lo que el hombre necesita para entrar al reino de los cielos, no puede echarle la culpa a ningún hombre. Ningún humano le puede echar la culpa a su compañero, a su prójimo, de no haber logrado, hermano, ese propósito que tiene Dios con nosotros. Que ese es el propósito de Él. No hay otro. El propósito de Dios es llevarnos al cielo. Entonces, hemos tenido que lidiar, hemos tenido que trabajar, hermano, duro. Y la iglesia, antes que usted naciese, cualquiera de los que están aquí, no le voy a pedir que levante la mano el que sea el mayor, pero el que sea el mayor que el que está aquí, de edad, cualquiera que fuere, no estuvo vivo allí para contarlo. Pero, hermano, yo estoy seguro, y todos nosotros tenemos que consentir en eso, que es la verdad. Antes que cualquiera de los que están aquí existiese, la iglesia era, porque la iglesia tiene tiempo de ser fundada. Amén. Alabado el nombre del Señor. Pero desde que la iglesia existe, la iglesia ha venido bregando con este problema, con esta situación. Una persona llamado Augusto Aurelio, fue un señor que él se inventó, tomando texto de la palabra de Dios, una doctrina que dice que la persona cuando es salva no pierde la salvación. ¿Te ves? Entonces, por ejemplo, el que escribe en los Hebreos dice que nosotros es necesario que con mucho más diligencia atendamos a las cosas que hemos escuchado, que hemos oído. Y dice cuál es el riesgo. Dice, no sea que nos deslicemos. El mismo que escribió en hebreo. Entonces, si dice que nos deslicemos, está hablando en plural. Quiere decir que él se está incluyendo ahí. Si el mismo que escribe hebreo, que fue un hombre que Dios lo inspiró, dice que él se puede deslizar si desatiende, entonces, ¿cómo dice que la salvación una gente no la puede perder? La pierde, hermano, si se descuida. Entonces, ese que se llama así, le pasó su doctrina al que la impulsó, la que le dio más fuerza, que fue Calvino, es Juan Calvino. Yo quiero decirle que luchando la iglesia con eso, y nosotros que hemos alcanzado los finales de los siglos, los finales de la gracia de Dios, que empezó allá y todavía estamos en el 16 ya, 2016, y somos parte de esa iglesia que estamos protagonizando el final del siglo. Ojalá Pablo, para mí que sí, hermano, dice, pero ¿y cómo tú sabes eso? Si ya él murió y no
no pudiéramos nosotros llamarlo para preguntarle a ver si es verdad. Bueno, pero por su testimonio sabemos que sí, que él deseaba haber estado hasta el rapto. Todas las cosas que él habla dan claramente a entender que él, y como muchos predicadores de este tiempo también se han muerto y han dicho que quedarían hasta la venida del Señor, y han muerto, hermano, y no han quedado. Así que para nosotros es una bendición que estamos aquí sentados, porque ese rato pudiera hacerlo esta misma madrugada o mañana. Así que es una bienaventuranza, hermano. Ya para el que muere, pues se le acabó esa oportunidad, esa bendición. Pero será una bendición maravillosa de la cual nadie se va a perder, porque los muertos en Cristo resucitarán para ser arrebatados juntamente con los que vivimos. Pero yo quiero decirle que en la Biblia se encuentra una palabra que es la que ellos han torcido, que es la palabra predestinar. Predestinación. Entonces, por ejemplo, por cuanto encuentran esa palabra, es que ellos dicen que si Dios lo predestinó, pues entonces no es posible que una persona que va a ser salva se pierda, porque ya va a ser salva. Y de ahí es que ellos tuercen ese verso. Pero cuando en la Biblia dice que Dios nos predestinó, que nos escogió, no se refiere a una persona en particular. No es que hay persona en particular a la que Él predestina para que sea salvo, sino que a la humanidad completa Dios la predestinó. O sea, que antes de que el hombre cayera en el pecado, desde antes de que el hombre cometiera pecado, antes de que el hombre fuera concebido, fuera formado, ya Dios lo había escogido a la humanidad, porque ya Él sabía que iba a haber un tiempo en que el hombre iba a caer de la gracia, pero ya también estaba formulado el plan con el que Dios iba a levantar el hombre de esa caída. En Génesis capítulo 3, el verso 15. Ustedes lo han leído y creo que lo manejan ese conocimiento mucho mejor que yo. Pero hermano, alabado el nombre del Señor, yo quiero decirle que si un creyente que ha probado de la gracia de Dios se aparta después de haber probado los poderes, dice el libro de los Hebreos, venidero, hermano, la gracia de Dios, después de haberla gustado, alabado el nombre del Señor, dice que el que pone la mano en el arado y se torna su mirada hacia atrás no es apto, no es digno. Alabado el nombre del Señor. Entonces, por la falta de la responsabilidad, es que entra el riesgo de que uno pueda hallarse echándole la culpa a otro de sus fracasos. Después que el Señor nos llamó, y mire, es que es verdad que uno tiene que testificar que la vida nuestra no puede ser jamás la misma después de que uno tuvo esa experiencia de recibir al Señor como Salvador de nuestras almas. Usted sabe que siendo este servidor una persona tan charlatana y tan sinvergüenza, una persona, usted sabe lo que es un arlequín o un bufón, de los que se paran en las esquinas, o los que se paraban en las esquinas, o los que tomaban para hacerle los chistes a los reyes, para que el rey se mantuviera contento en el tiempo de la antigüedad. Cada vez que iban a promulgar una ley, para que la ley fuera a favor del pueblo, pues buscaban a uno de esos arlequines, charlatanes o bufones, para que le trajera un poco de gracia al rey, para que entonces la ley que fuera a promulgar no fuera tan pesada. Y así pues suavizaba un poco la ley que fuera que se fuera a promulgar. Y pues yo me considero, hermano, uno de esos tipos, uno de esas personas, porque yo, mi vida era una vida de charlatanería, de sinvergüenzada y de burla, y yo vivía la vida con mucha falta de seriedad, porque no sabía que este asunto era tan serio. Pero el evangelio, hermano, yo quiero que usted lo sepa, si no lo sabe, es para gente seria, para personas serias, y no por ser joven, no por uno ser joven, eso le resta a la persona seriedad o
podemos mirar a una persona joven como que no califica para poder entrar dentro de las pocas, porque hermano, es verdad que hay pocas, pero habemos personas que tememos a Dios y tenemos este evangelio por algo muy sublime, algo muy serio. Usted sabe. Y yo se lo digo a ustedes delante del Señor, porque nosotros estamos en la presencia de Dios. Y esto se está tornando, hermano, más que una predicación, como una profunda meditación. Y ojalá así sea. Yo no tuerzo las cosas para que se manejen a mi manera. Yo dejo que Dios haga las cosas como Él desea hacerlo. Llegue profundamente esto hasta nuestra conciencia, esta reflexión. Si usted cree que no puede ser serio, que el Espíritu de Dios le puede dar a usted un carácter serio, retírese. Deje esto, no es su carrera. Pero claro, usted tiene que saber cuáles son las consecuencias de abandonar la carrera que Dios le ha puesto a correr. Amén. Porque dice que ninguno que ha altercado contra él le ha ido bien. No le va bien, hermano. Alabado el nombre del Señor. Y yo le decía a mi abuela, el día que yo me convierta, yo voy a ser cristiano. Ella sabía lo que yo le estaba diciendo, porque ella era cristiana. Cuando ponen a la gente entre comillas, ¿qué es lo que quiere decir? Que le hacen así. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Entredicho, como entredicho. Que hay que, entre comillas, sirve como para resaltar, ¿verdad? Pues para que resalte eso que dije, tengo que ponerlo entre comillas, porque es que una persona que se dedica a jugar los juegos de azares no puede ser cristiana. Porque el Señor es quien sustenta nuestra suerte. Amén. Dice en ese salmo, tú sustentas mi suerte y las cuerdas me han caído en lugares deleitosos. Entonces una persona que se da a la adivinación, ay, ¿dónde está eso en la Biblia? En la Biblia está. Habla de la gente que ponen mesa para la suerte. Todo está en la Biblia. Yo un día me encargué, hermano, cogí una libreta y empecé a buscar todo lo que la gente dice que no está en la Biblia, que está en la Biblia. Y algunos cristianos que no la quieren leer también. Pero la mayoría de gente que le gusta contender, ¿ve? Dice, pero búscamelo en la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia que no se puede fumar? En la Biblia dice que no se puede fumar. Pero si la gente no la escudriña, no lo encuentra. Todo está allí, hermano, ahí. Y entonces de lo que pone mesa para la fortuna, está allí escrito en el libro de Isaías. El capítulo, búsquelo usted, cuál es el capítulo. Pero tiene tarea para que entonces pueda confirmar, hermano, que yo a usted no le estoy mintiendo. Pero mire, con esa palabra que yo le decía a mi abuela, es que cuando yo me convierta, yo voy a ser cristiano. Le estaba mandando a ella un mensaje. Y fue, hermano, a tal punto que después que yo le di mi vida al Señor, me decía entonces, es que tú lo has cogido demasiado a pecho. Tú has cogido el evangelio demasiado en serio. Me decía, ay, esa era la palabrita que yo quería oír. Tú has cogido el evangelio demasiado en serio. Y hay otra manera de tomar esto, hermano. Quiero preguntar, ¿hay otra forma de uno adoptar este evangelio? Si hay otra, pueden de que las hayan. Pero hermano, no conducen al camino, al reino de los cielos. No te llevarán allí, porque es que caminos hay muchos. Pero la Biblia dice que muchos de esos caminos que al hombre le parecen correctos, conducen a la perdición. Entonces, de las decisiones que yo tuve que tomar, unas de ellas, después que me convertí, mire, yo vine de tener varias novias en la vida del mundo. Y uno como con la cabeza influenciada por el mismo mundo, pues uno, hermano, se enamora de lo que uno ve con los ojos, ¿ve? Entonces, yo por la apariencia de una persona, físicamente, sin mirar otras cualidades, pues naturalmente la concupiscencia me arrastraba a que yo me enamorara de esa persona. Me pensaba como a Sansón, una especie de Sansón, que Sansón donde quiera que llegaba le gustaba a una muchacha. O sea, léalo ahí en el libro de los jueces. Entonces,
después que yo me convertí, yo dije, es que yo no puedo seguir de esta manera porque entonces eso es una clara indicación de que yo no me he convertido. ¿Cómo me voy a convertir yo y a seguir en lo mismo? No, si yo me convertí, todas las cosas tienen que ser hechas nuevas como lo he leído ahí en la Biblia. Pues yo me di, hermano, a leer la Biblia, a conocer lo que dice la Biblia. Por eso es el tema y usted se va a dar cuenta, hermano. Alabado sea Dios. Y unos pastores de una congregación, ellos, hermanos, sin saberlo, estaban en la mano de Satanás, pero no lo sabían. Pero Dios sabía todas las cosas y lo sabía yo, que era el que estaba participando de mi experiencia. Pues yo le estoy contando algo, no que le pasó a otro hermano, sino algo que yo viví. Ellos querían, hermano, chubarme la muchacha esa, que era novia mía en el mundo, para que yo siguiera con ella, siguiera atado con esa muchacha. Y yo, hermano, si no tengo conocimiento de Dios, no sé cómo se hacen las cosas, lo que estoy viviendo es una vida desordenada, como lo vive la gente que no conoce a Dios. A ellos, en cierta manera, se culpa, porque todo el mundo aquí es culpable. Hasta por la falta de conocimiento, una persona no va a creer que delante de Dios va a quedar absuelto. La falta de conocimiento, no, usted tuvo al alcance el conocimiento, si no lo quiso buscar, se perderá por la ignorancia, pero se perderá, Dios no lo va a excusar. Pero por la falta de conocimiento, yo viví esa vida así, hermano, pero pues esos pastores de esa iglesia querían que yo siguiera con esa persona, y yo no, decía yo, hermano, en mi oración, yo me convertí, y yo soy cristiano, y en Cristo Jesús, las cosas todas son hechas nuevas. Yo tengo que orar hasta que el Señor a mí me supla la oportunidad, me dé la oportunidad de yo tener una esposa cristiana y como organizada, una vida nueva en Cristo Jesús. Eso era lo que yo quería experimentar. ¿Cómo yo me voy a convertir a querer seguir viviendo la vida misma, hermano? No, es que no, por eso es que no se puede concebir que una persona sea cristiana y siga arrastrando la vida del mundo que vivió cuando era inconverso. No se puede. Hay que inmediatamente, hermano, que uno se convierte, dejar las cosas viejas atrás. Entonces, yo no le voy a entrar mucho en detalle en cuanto a eso, pero sí le digo que yo viví una vida de pecado y que si yo seguía con esa persona, así iba a seguir siendo cristiano, pero viviendo una vida de pecado. Oramos a Dios y el Señor quitó esas malas cosas de mi camino y después el Señor me dio la oportunidad de tener una esposa a quien amo con todo mi corazón. Pero ve cómo que son las cosas en el Señor, hermano. Cuando uno realmente está dispuesto a agradar a Dios, Dios pone cada cosa en su lugar. Pero mire, si yo le hubiese hecho caso a ellos, y entonces soy cristiano, pero viviendo en pecado, no iba a poder echarle la culpa a los pastores. El culpable iba a ser yo. Una jovencita quedó embarazada, una joven virgen de Israel. Y usted sabe que cuando ella quedó embarazada, vino un ángel y le dijo al esposo de ella, que no se había acostado con ella todavía, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que de ella hay, lo que hay en ella, engendra del Espíritu Santo tómala, que esa es tu mujer. Pero dice que como él era justo, dice que no quería infamarla, que eso era mala fama para las jóvenes de Israel, la cogían y la lapidaban, hermano, morían apedreadas las adúlteras. Y pues dice que él queriendo dejarla en secreto, pero no dejarla, que se iba a divorciar. Pues los católicos dicen, ve, que el divorcio se aprueba, mira, que él la iba a dejar. No es dejarla, queriendo dejarla, quiere decir que la quería encubrir, no decir que ella había cometido adulterio, eso es lo que quiere decir. Pues dice que se quedó callado, hermano. Pero entonces había un sacerdote allí que se llamaba Zacarías. Ese era el sacerdote que le tocaba ministrar, el sacerdote de turno. Imagínese usted que entonces José fuera a preguntarle a Zacarías, al sacerdote, ¿y qué hago yo? ¿La tomo o no la tomo? El ángel se lo dijo ya, el ángel le dio el mensaje. No temas en tomarla. Él no tenía que ir para donde Zacarías a preguntarle, ¿usted ve? Entonces, así mismo sucede. Hay muchas veces, hermano, que en muchas iglesias se oía mucho
años atrás, se daban muchos problemas en las congregaciones porque entonces le iban a preguntarle al pastor a ver qué el pastor decía. Un pastor puede darle un buen consejo y no hay que dejar de preguntarle a los pastores que Dios pone en los púlpitos por un consejo. Pero hermano, hay decisiones que son personales, que debe ser una convicción personal de cada quien y cada quien estar seguro de la decisión que está tomando. Porque entonces después les quieren echar la culpa al pastor. Le va mal y pues dicen, ah, fue por tu culpa, por la culpa del pastor, por la culpa tuya misma fue. No, no tuvo la culpa el pastor. ¿Me comprende cómo el asunto, hermano? Entonces, en los primeros capítulos de la carta del apóstol Pablo a los romanos, habla de este tema. Él dice que el hombre es inexcusable. Inexcusable quiere decir que no tiene excusa. Entonces muestra por qué causa el hombre es inexcusable. Usted sabe que cuando uno es inconverso, porque después que comienza a buscar de Dios y empieza a aprender, pues uno ya deja de hacerse tantas preguntas locas. Pero hermano, cuando uno es inconverso, uno se hace demasiadas preguntas que son absurdas. Pero la misma curiosidad lleva a uno a hacérsela. Vea, yo me preguntaba que qué iba a hacer Dios, cómo iba a ser, le preguntaba yo a los cristianos, pues me gustaba pelear con los cristianos cuando yo no lo era. Yo era un macho, Dios mío, a los poros yo lo tenía, pero eso le pasaba por no leer la Biblia. Porque entonces yo no era cristiano y leía la Biblia más que ellos. Entonces cada vez que me lo encontraba, ven que te quiero preguntarle una cosa, y lo envolvía, hermano, ahí, pero era de esa astucia terrenal, animal, diabólica, para hacerlo a ellos pasar vergüenza, hermano. Alabado sea Dios. Dios me perdonó porque sabe que lo hice en ignorancia, por incredulidad. Pero yo quiero decirle que yo preguntaba cómo Dios podría salvar, y sé que hay mucha gente que todavía se lo pregunta, la gente que no tiene Biblia, por ejemplo, una gente que no sabe que la Biblia dice que Jesús es el Salvador, que solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo. ¿Cómo Dios va a salvar a esa gente que están en la selva y no tienen Biblia para leer esas cosas, que están en los montes, o los indios que existieron aquí antes de que llegaran o en otros países también, que estaban muchas tierras llenas de indígenas? ¿Y cómo Dios lo va a salvar? Si usted lee en la Biblia, en el libro de los Romanos, yo le estoy hablando, hermano, a ustedes acerca de la responsabilidad que tiene cada quien, y de que nadie puede echarle la culpa a nadie, y de que nadie puede decir que será sin culpa. El día que un creyente falla, el culpable es el creyente que falló. Así es la cosa, hermano. Mira lo que dice en Romanos. En el capítulo 2. Verso 11, porque no hay acepción de persona para con Dios. Usted ve, no hay acepción de persona para con Dios. No hay nadie que esté excepto de decir que eso a él no le, sean los juicios o sea lo que fuere. No está exento. Porque todos los que sin la ley han pecado, sin ley también perecerán. Ah, pero que no había ley. Bueno, pues sin ley van a perecer. Ah, pero que no había Biblia, sin el que usted es lo que va a hacer Dios. Entonces, hermano, que según el conocimiento que cada persona tiene, así le va a juzgar el Señor. No tenían Biblia, pero Dios le escribió a la conciencia de la persona su ley en la mente y en el corazón. De tal manera que usted puede ver, hermano, que una persona sin Biblia de un campo de ahora, no le estoy hablando de tiempo de cuando usted no vivió, que entonces no puede confirmar si es verdad o si es mentira. Usted va a un campo de esta actualidad, a los campitos bien allí metidos, hermano, y se da cuenta cómo personas sin Biblia, sin dicción para agarrarla y leerla, o cualquier otro libro, así no fuere la Biblia, no saben leer, y sin embargo hacen cosas que por naturaleza son propias de gente que son cristianas, cosas buenas. Y tú dices, pero ¿y este parece como que usted es cristiano? Y dices, cristiano, no son cristianos. ¿Y por qué hacen lo bueno? ¿Quién le dice que eso es lo bueno? Dios puso en la conciencia del hombre, hermano, porque Dios hizo al hombre bueno.
Y el hombre fue el que se corrompió. El hombre fue el que se dio a la maldad. Se dio al pecado, hermano. Se puso en la mano de Satanás. Bendito el nombre del Señor. Usted sabe que había un jovencito que estaba ciego de nacimiento. Y entonces los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, ¿quién pecó? ¿Este jovencito o su padre para que haya nacido ciego? Oye, echándole la culpa a él o a los papás. Pues usted sabe que en el Antiguo Testamento, mire, todos los pueblos siempre tienen refranes. Y yo le digo a ustedes, hermano, tengan ustedes bien presentes estas cosas, porque uno no peca nada más por ser adúltero, fornicario, o homosexual, o borracho, o ladrón, o avaro, hasta por la forma de cómo uno se expresa. Porque de toda palabra ociosa que hable el hombre, ¿ustedes están entendiendo, hermano? ¿Me están prestando atención? De toda palabra ociosa que el hombre hable, de ella dará cuenta, dice. Y entonces están escritas, hermano, aquí. Porque hay un libro que es el de la vida, pero hay otros libros que serán abiertos y allí se escribe constantemente. Dicho sea de lugar, yo quiero que usted sepa que este culto de hoy se está escribiendo y él sabe los nombres de cada uno de los que están sentados, que asistieron al culto de hoy. Pues en otra predicación, yo escuché la predicación del domingo, pero entonces el martes hubo una meditación que hablaron de la culpabilidad, pero yo no estaba y por eso yo no entré en el conocimiento, no supe, no, te anotaron y saben que tú estás aquí en esta noche. Sí. Bendito el nombre del Señor. Entonces, de esos refranes que se dicen en los pueblos, que uno tiene que dejar de ser refranero, hermano, y adentrarse al vocabulario bíblico, el vocabulario espiritual. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, dice en la Biblia. No dice si alguno habla, hable conforme a los dominicanos. Los refranitos de esos dominicanos bien feos. Y la palabrita también de Puerto Rico bien fea. Cristiano, lo he escuchado yo, hermano, diciendo de esa palabrita que usted sabe que son bien feas. El cabro grande. Cristiano. Entonces, no, porque eso lo dicen en mi país, en tu país. Ya hay que dejarle esas cosas. Cuando uno viene a Cristo, hermano, uno dice la Biblia, óigalo bien. Dice en la Biblia que Abraham, si hubiese estado pensando en la ciudad de la que dejó, dice que tiempo hubiera tenido para devolverse, pero buscaba otra espiritual, celestial. Él sabía la tierra que estaba buscando. Yo no sé cuál tierra tú estás buscando. Ni te voy a acusar y te voy a decir, yo sé la que tú estás buscando, porque así como tú hablas, ya yo sé cuál es la tierra que a ti te gusta. No te lo voy a decir, pero tú sabes, hermano, y yo también lo sé. Pero de esos refranes, hermano, es más, a Jesús le dijeron, Jesús dijo, ustedes sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Tú ves que le decían refrán a la gente, porque lo iban a ver en la cruz. Y así mismo fue, hermano, tú puedes sanar a otro, ¿y por qué tú no te bajas de la cruz? Sánate a ti mismo. ¿Verdad que se lo dijeron el refrán ese? Pues había un refrán en el Antiguo Testamento que decía, los padres comieron uvas agrias y la dentera ahora le cayó a los hijos. ¿Usted sabe por qué? Porque entonces cuando los padres hacían lo malo, la consecuencia, ahí sale, el niñito salía enfermito o con un problema y ahí le está pagando tú toda. ¿Verdad que a veces decimos eso? Decía, ¿será que yo estoy pagando ahí todo lo que yo he hecho en el hijo? Pero Jesús dijo, el Señor, ese refrán que ustedes tienen van a tener que dejarlo. Ese refrancito que yo oigo entre medio del pueblo, porque ustedes saben que de ahora en adelante no va a ser así como ustedes dicen, sino que el alma que pecare, esa alma morirá. Todas las almas son mías, así el alma del Padre como el alma del Hijo, todas son mías. Así que el alma del que peque, esa es el alma que va a morir. La consecuencia no. Entonces, pero como la gente se deja transculturizar, quiere decir, se deja pasar una cultura de una generación que le pase a ellos y esa cultura a la generación que viene en el año siguiente y etcétera, etcétera, que por eso es que el apóstol Pedro, hermano, amonesta a la iglesia diciéndole, y no a la iglesia solo, sino a toda la humanidad. Dice que nosotros fuimos salvos, hermano, con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, no con cosa corruptible,
como oro o plata, dice, las cuales recibisteis de vuestros padres. ¿Qué fue lo que nos enseñaron nosotros, nuestros padres, a que fuéramos católicos? No fue así. A todos, a la mayoría nos enseñan a ser católicos. Las recibimos de ellos así. Entonces nosotros no podemos seguir esas tradiciones. Pues así estaban los discípulos, siguiendo su tradicioncita, pensando que la culpa la tenía el muchachito de haber nacido ciego, o su papá. Y el Señor le dijo, no es que este pecó ni sus padres, sino que para que la gloria de Dios se manifieste en él, nació ciego así, porque yo le voy a enseñar a ustedes lo que voy a hacer con él. Por eso era necesario, hermano, que estuviera ciego. Porque de otra manera, ¿cómo el Señor iba a hacer el milagro de que la gente viera a ese hombre ciego y ahora con sus dos ojos mirando? Pues tenía que ser ciego. Hermano, cuando te enfermes, no le culpes a nadie, quédate así, porque de esa manera Dios quiere, el Señor quiere glorificarse a sí mismo, su propio nombre, Él quiere glorificarlo. ¿Y por qué no le permites tú esa gracia al Señor? ¿Por qué no se lo permite? Déjalo, Él es Dios. Por tu amor a Él, aunque fuere, por tu amor a Él, permíteselo. Para que cuando los que te vieron enfermo te vean sano, tú puedas dar gloria a Dios, puedas dar gloria a Dios y ellos puedan dar también gloria a Dios contigo y puedan entonces, hermano, ver cómo el brazo de Dios se desnuda. El poder de Dios se desnuda en favor tuyo para sanar tu dolor, para sanar tus heridas. El que es pecador, ora por él, tu familiar pecador, déjalo pecador, porque es precisamente para eso. Si el apóstol Pablo dijo que para que el Señor mostrase toda su clemencia, permitió que él fuera demasiado pecador, diciendo, él para entonces ponerme como ejemplo de lo que habrían de creer, dando a entender que si le perdonó a él siendo tan pecador como lo era, entonces podía también salvar a cualquiera, porque él se consideraba más pecador que todos. ¿Ve? Bendito el nombre del Señor. En plena Santa Cena o Cena del Señor, algunas le llaman Santa Cena o la Cena del Señor, se armó un revolú, hermano, porque el Señor dijo, hay uno de ustedes que me va, y usted sabe lo que empezaron los discípulos a hacer en la plena, una ceremonia como esa, hermano, un acto tan sublime como eso, y empezaron ellos a culparse unos con otros, de que ¿quién es? Tú eres, te echaste la culpa en Lucas, mírenlo ahí, en el capítulo 22 de Lucas. Alabado el nombre del Señor. Vea, 22 y verso 22. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí. ¿Quién de ellos sería el que había de hacer esto? Empezaron a qué, hermano? A discutir entre sí. ¿Quién sería? Bueno, es terrible eso. Pero eso sucedió. Entonces ha puesto usted a pensar, mire, Pilato, hermano, dice la Biblia que había resuelto soltar a Jesús. ¿Usted lo ha leído? Él lo iba a soltar. Pero usted sabe, hermano, inclusive el Señor le puso un sueño a su propia mujer, a su propia esposa, y esa mujer no podía dormir. De que cuando está pasando una cosa, una situación, cualquiera que fuere, en la iglesia, es imposible, hermano, que eso pase desapercibido. No hay manera, de alguna forma todos son salpicados, de alguna manera todos tenemos que ver, todos estamos involucrados. Por eso yo le decía a mi esposa, el problema de un hermano es el problema mío. El apóstol Pablo decía, ¿quién se enferma y yo no me enfermo? ¿O a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? O sea, no decía, bueno, si uno tropezó por allá, ese que se resuelva como no, él se indignaba, le dolía, hermano. Lo mismo que la enfermedad de una persona, él la sentía como si fuese él el que estuviese enfermo, dando a entender en otra palabra que se estaba identificando con el cuerpo, con el miembro que estaba padeciendo la afectación. Y pues, la mujer de ese hombre que le tocaba la responsabilidad de tomar esa decisión, cuando él se sentó en el trono, el gobernador ese, el Pilato, dice que esa mujer tenía unos sueños que no podía ni dormir. Y tú sabes que le llamó y le dijo, mira, no tenga que ver nada con la sangre de ese justo. Y él dijo, pues sí, así, pues yo sé cómo resolverlo.
tenía que resolverlo, era soltándole, hermano. Pero entonces, ¿cómo se cumpliría la escritura? Pero él fue y se lavó las manos pensando que así ya se quitaba la culpa. ¿Usted ve cómo es la cosa? Él se lavó la mano dando a entender que él era inocente de lo que él mismo iba a hacer, porque se había, ¿sabes? Que para ese tiempo de esa fiesta pues se soltaba un preso. Y como son las cosas, hermanos, pues da la casualidad que el preso es uno de los más malos, que según, y en otra oportunidad tal vez lo podría compartir, y ustedes mismos lo pueden investigar en los diccionarios bíblicos. La biografía de ese Barrabás, uno de los más malos, hermano, que había, como una hermana, yo creo que fue que una vez que la vi que dijo que no era ladrón, ese sí era un ladrón. Por eso es que no está ya aquí la hermana. Todo el que se pone a inventar, hermano, decir disparate, termina loco y termina fuera de la iglesia. Terminan descarriados. Pero entonces, yo quiero decirle, hermano, ya en la parte culminante o culminal o final de esta meditación, póngase a pensar. Usted sabe que en este mundo hay muchas comunidades, ¿verdad? Diferentes comunidades, de diferentes actividades, y entre ellas hay una comunidad que se llama la comunidad de creyentes, que se reúnen en una iglesia. Hay gente que se descarría y no busca más de Dios y le quieren echar la culpa al pastor de la iglesia. Sabiendo que, y ya ustedes lo escucharon, Dios nos proveyó de todo lo que necesitamos para nosotros entrar al cielo. Pero bendito muchacho, si estás en esa iglesia y tú dices que en esa iglesia el pastor es el, vete de esa iglesia entonces, órale a Dios que te lleve a otro lugar. Pero si te fuiste para el mundo, entonces no el pastor, fuiste tú que tenía tu corazón en el mundo. ¿Me estás comprendiendo cómo es la cosa? Y hay pastores que le echan la culpa entonces a los miembros. Se aparecerán, imagínese usted, en el cielo peleando a ver cuál fue el culpable. Los hermanos diciendo que fue el pastor diciendo que fueron los hermanos. Como el Aarón ese, que agarró el becerro. Y la Biblia dice que le dio forma con buril, le dio la forma a él, hermano. Y entonces él dice que fue el pueblo. Le dijo a Moisés que tú sabes que este pueblo es demasiado duro de corazón. Y ellos fueron los que me dijeron, entonces, que no le hiciera dioses. Y yo les dije que tenían y agarraron los aretitos que tenían las pantallas que tenían las mujeres en las orejas de oro y se la pasaron. Y él dice que él la tiró en el fuego y salió ese becerro. Dice él que salió, así de la nada salió, un becerro. No, la Biblia en otro libro, en el del número, dice que él fue que le dio la forma y lo hizo, le puso como becerrito, haciendo de Dios un becerro, hermano. Alabado sea Dios. Pero le quería echar la culpa al pueblo, ¿usted ve? Entonces, yo quiero que sepamos en esta noche, hermano, que hay una bienaventuranza para usted y para mí. Y esa bienaventuranza consiste en una palabra que dijo el siervo de Dios, llamado David. Y la dijo por el Espíritu, porque él habló por el Espíritu Santo, hermano. Cuando dijo que es bienaventurado el hombre, aquel a quien Dios no inculpa de pecado. Entonces yo quiero que usted sepa que esta meditación ha sido para que usted tome conciencia de que es culpable. Usted es culpable y yo soy culpable. No hay nadie que no sea culpable, que no sea usted mismo. Pero de su culpabilidad y que la paga de esa culpa es la muerte. Esa es la paga del pecado, porque la paga del pecado es la muerte, dice la palabra de Dios. De su culpabilidad, usted tiene la gracia bienaventurada de que el Señor no le inculpa. Entonces yo estaba tratando de establecer la diferencia para saber a qué se refería entre la palabra culpa e inculpa, inculpar. ¿Qué es culpar y qué es inculpar? ¿Qué es echarle la culpa? Pues yo pensaba que era lo mismo. Fulano me echó la culpa o fulano me inculpó. Parece lo mismo, pero entonces cuando yo busqué para conocer la diferencia de las dos, y entonces entendiendo que la palabra de Dios revela aquí es la palabra inculpar, que es bienaventurado aquel al que el Señor no inculpa de sus pecados. Todos los que estamos aquí sentados éramos pecadores, hermano, lo éramos. Entonces, los que han malinterpretado la cosa
se han quedado así pensando que todavía lo son. Es una acusación, hermano, del reino de las tinieblas contra tu conciencia para que te sientas no digno, pero tú sí eres digno. Yo quiero que sepas que eres digno y tienes a tu alcance lo que necesitas. Eres digno de entrar al cielo, lo eres, hermano. ¿Tú sabes lo que sucedió? Que a la gente usted le dice, y es que te responden ellos, no, todos somos pecadores. No, cuando dice no hay justo allí, que si en la misma Biblia lo dice que no hay justo, no, hermano, que no hay justo es para que la humanidad entendiera que entonces existía la necesidad de un Salvador. Entonces enseña que no hay justo, porque él dice, ya hemos acusado a judíos y a griegos que no hay justo. Ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se han hecho malos, veneno de áspide debajo de su lengua, no hay quien haga lo bueno, sepulcro abierto es su garganta, y por ahí se va a decir, porque es que no había justo, pero dice, pero ahora se ha revelado, aparte de esto, otra cosa, se ha revelado una gracia, que por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos, dice ahí en tiempo presente, están destituidos de la gloria de Dios, pero no se queda ahí, porque entonces pasa a decir que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Si cree en la sangre de Cristo que se derramó, esa es la sangre del perdón, para que ya tú no seas el culpable, para que ya yo no sea el culpable. Hay muchas personas que están tropezando, hermano, con los creyentes. Jesús dijo que es necesario que vengan los tropiezos. Y dijo, y hay del mundo por los tropiezos. Pero es necesario que venga tropiezo. Pero dice, pero hay de aquel por quien viniere el tropiezo. Mejor le fuera que se atara a un molino y se lanzare, hermano, al fondo de la mar. Y usted se encuentra, no de ahora, no de ahora, predíquele, por salga a predicarlo, hermano, y usted se lo encontrará mucho, cuya respuesta será, es que yo estaba en una iglesia y un hermano, echándole la culpa a un hermano. No, que yo estaba en una iglesia y un pastor, mire, yo lo digo claramente porque no es la primera vez que yo predico, yo vengo predicando desde tiempo y más o menos, la línea y la forma de la predicación que el Señor me encargó es atacando a ese tipo de pastores. Y yo entonces por eso me voy a salir yo del camino de Dios. ¿Qué tiene la culpa Dios de eso? De que hayan pastores ladrones, charlatanes, sinvergüenza, que les guste el dinero. Que ponen una iglesia como si fuera un negocio. Como cuando tú montas una bodega, en Puerto Rico, de la bodega, te dan un colmado. Pase dinero. Hoy porque lo hayan así, Jesucristo tiene la culpa de eso. No tiene la culpa, pero de que lo hay, así lo hay. Entonces eso hace tropezar a muchos, pero los que tropiezan le echan la culpa a ellos. Ellos no son los culpables. Podrán ser culpables, pero no, hermano, le dará entonces un aval, eso. Un aval que decir aquí está la solución, es que el culpable fue fulano, pues venga, levántese del infierno. No, se quedará allí en el infierno junto con el pastor ese. Así es la cosa, hermano. La culpabilidad del hombre. Todos están allí, todos están incluso ahí, incluidos. Todos están allí. Dios nos absolvió en la sangre de Cristo. Yo quiero hacer una oración. Yo quiero que ustedes me permitan hacer una oración, si puedo. Ustedes desean que yo haga la oración. Porque cuando escribía algunas de las líneas de las que plasmé en la libreta para compartirla con ustedes, antes que eso, había una responsabilidad que me cargó me sobrecogió mi corazón para que yo orara, hermano, para que entienda usted. No permita que haya una cosa en la vida. Escuche, Jesús estuvo puesto para caída y para levantamiento. ¿Cómo puede una persona que con el mismo que le hace que se levante caer? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que la misma persona que te ame te odie? Eso son cosas que no se conciben
Pero ¿por qué es que el Señor se convierte en caída y el levantamiento de uno? Porque hay personas que con Él tropiezan, hay otros que con Él se levantan. Permite que Dios sea para tu levante, no para tu caída. No tropieces en Él. Tú tienes una Biblia, tú tienes una Biblia. Las cosas que estén malas, léale la Biblia. Las cosas que vea malas, léale la Biblia y no te deje engañar. Porque nadie en la iglesia va a ser culpable de lo que tú dices que tiene que ser de otra manera. Nadie. Para eso Dios te dio una Biblia. Te reveló aquí el conocimiento de su voluntad, aquí en la palabra. Eso es así, hermano. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Permítanme orar. Oh, es que la venida del Señor está cerca, hermano. Y por eso es que el Señor nos pone a meditar en estas cosas, para que nosotros podamos reposar en esta gracia, tener descanso en esta gracia, para que nada nos haga mudar de lugar, hermano, para que podamos estar firmes en esta gracia, conociendo a aquel que nos llamó. Oh, Dios mío, aquí está tu pueblo, Padre. Aquí está mi vida, aquí está nuestra alma. Nosotros necesitamos, nosotros demandamos de ti, Padre, entendiendo que tú eres Dios, que estás sentado en tu trono, que no te ha movido del lugar y que nos ha dado a nosotros todas las herramientas que necesitamos. No nos ha dado más de modo que no perdamos, pero no nos ha dado menos de manera que nos hagan falta. Es que no nos pueden hacer falta, porque con Cristo tú nos has dado todas las cosas. Nosotros estamos seguros, Padre, que nosotros estaremos contigo en aquel lugar que tú has preparado para nosotros. Nosotros estamos seguros porque la seguridad nos la da tu Espíritu Santo. Y nosotros te hemos seguido sin titubear, sin claudicar entre dos pensamientos, Padre, que si tú eres Dios o que si no lo eres, que si esta es la palabra verdadera o que si no la es. Nosotros estamos seguros que tu palabra es verdad. Nosotros solamente te pedimos una sola cosa, Señor, y es que tu gracia nos guarde hasta el fin, teniendo esta esperanza puesta en ti, la cual nos ha enseñado que espiritualmente ha penetrado nuestra alma a tu lugar santo. Allí, Señor, a tu lugar santo, el lugar santísimo, sí, hasta ese lugar. Y allí están nuestras vidas escondidas contigo, Señor, para que cuando Cristo se manifieste, entonces se manifieste nuestras vidas, se manifieste realmente lo que somos. Te pedimos que tú nos guardes, Señor, en perfecta paz, dándonos poder en el Espíritu, fortaleciendo nuestras rodillas paralizadas, Señor, y nuestras manos caídas. Danos poder en el Espíritu. Tanta gente que hay, Señor, que tú lo miras desde el cielo y lo contempla con tristeza, equivocado, pensando que el avivamiento y la unción y el poder está en las emociones temporales y pasajeras de un culto, no entendiendo realmente, Señor, el propósito divino de tu llevar a la iglesia que tú ganaste por tu propia sangre al cielo. Nosotros, Señor, no estamos intentando como a la aventura, no. Nosotros estamos seguros porque ya tú nos la diste. Tú nos regalaste esta salvación tan maravillosa, la cual nosotros tenemos que ocuparnos en ella, con temor y temblor, ocuparnos para no estar desocupados, sino ocupado en ella, ocupado, cultivándola, orando, buscándote, Señor, en el Espíritu Santo. Estamos en tus manos, Señor. Gracias, Padre. Amén. El Señor le bendiga, hermano. Gloria a Dios. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas. Y fuimos hechos nueva criatura en Cristo Jesús. Guarde esa salvación, hermano, y lúchela con temor y temblor. Amén. Gloria al Señor. El sábado tendremos un outreach aquí al frente. Póngase a la disposición del Señor. Todos los que llegan ahí, hermano, no tan solo la intención es de recaudar fondos, sino
alcanzar las vidas con el mensaje, dar la invitación, presentar la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Y antes del despedido vamos a ponernos de pie para adorar al Señor con nuestros diezmos y ofrenda. Amén. Gloria al Señor. Hermano David, puede por favor pasar con los gozofilacios aquí al altar. Y como la Biblia dice, traer los diezmos y su ofrenda al alfolí. Traiga, abra ese paso al altar y traiga su ofrenda al Señor, al altar de Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús para siempre. Gloria al Señor. Qué bueno el Señor. Precioso Jesús. Gloria al Señor, precioso Jesús. Él es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Él es bueno y para siempre su misericordia. Conforme Dios lo ha bendecido, bendiga la obra del Señor. Gracias, Jesús. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Qué bueno. Dios se agrada también de los niños que traen su ofrenda. Amén. Gloria al Señor. No sé si mañana la pastora va a estar en la noche arreglando lo que necesitamos para el sábado, pero si pónganse de acuerdo con la pastora, pregúntale antes de salir y ser despedido. Así que en este gozo y bendición, no olvidemos, tendremos una escuela dominical muy linda el domingo en la mañana. Es una continuación acerca de la unidad y estuve escudriñando, hermano. Vamos a tener una escuela dominical muy bonita, muy nutrida, y nos vamos a profundizar en la Sagrada Escritura como siempre lo hacemos. Así que incline su rostro, somos despedidos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria, honra, reconocimiento por tu amor, tu bondad, por haber hablado a nuestras vidas. Ayúdanos a preservarnos limpios y puros para ti. Ayúdanos, Señor, a luchar por nuestra salvación, que la preservemos con temor y temblor en nuestros corazones, en nuestras vidas. Padre, gracias por esta tu palabra preciosa. Despida a tu pueblo, llévanos con paz, con gozo, con bendición hasta nuestros respectivos hogares, Señor, con la bendición tuya, Padre, la comunión del Hijo y la participación gloriosa del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo que ama al Señor dice, saludad los unos a los otros en el amor del Señor.